Estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones, hermanos, que Dios nos da. Hermanos, si me apagan esta luz, por favor, se los voy a agradecer muchísimo, hermano René o hermano Sergio. Muy bien, estamos contentos, hermanos. Qué bendición es estar en la casa de Dios, qué lindo es cantarle, qué lindo es glorificar su nombre. Recuerden, hermanos, ustedes van a recordar que la semana pasada comencé esta serie de 6 principios para bendición. Y yo creo que Dios nos bendice día con día. Y usted va a recordar que el primer principio para la bendición que vimos la semana pasada es: disciplínate en no quejarte de lo que no tienes. Cuando hablamos de Filipenses capítulo 4 versículo 11, solo para recordar, recuerden que el principio del apóstol Pablo fue de que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. No importaba si había abundancia o si había escasez, Pablo estaba contento con todo lo que él tenía. Decía también, hermanos, que una de las mentiras más sutiles de Satanás es hacernos creer que a Dios no le importamos. Es hacernos creer que Dios no nos bendice, que tú no le importas. Pero la Biblia dice que tú y yo no estamos solos. Cristo está de nuestro lado. ¿Recuerda usted el principio que yo leí en un Twitter hace 2 semanas? En donde este Twitter decía: una de las tragedias espirituales consiste en ser bendecido por Dios y vivir la vida insatisfecho. En otras palabras, ¿cuántas veces Dios nos bendice? ¿Cuántas veces Dios derrama sus bendiciones? Y ni cuenta, hermanos, ni cuenta nos hemos dado de cuán bendecidos estamos por Dios. La Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, pero esta mañana quiero aplicar un segundo principio para cada uno de nosotros. Pusimos 6, pero yo creo, hermanos, que vamos a predicar más de 6 principios, pero hoy vamos con este segundo principio. Si yo quiero recibir la bendición de Dios, lo que yo tengo que adoptar como parte vital de mi vida es cambiar mi manera de pensar. ¿Saben por qué muchos no han recibido bendición de Dios? Porque siguen pensando en su vida de atrás. Siguen pensando en esa vida de oscuridad, en esa vida de tinieblas, en esa vida en donde no había bendición por parte de Dios. Muchos cristianos están estancados porque no han aprendido a cambiar, hermanos, su manera de pensar. Qué importante es que cada uno de nosotros aprenda esa manera de cambiar. La Biblia dice, y quiero llevarlos ahí a Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, y quiero que me acompañen, por favor, y quiero que lo leamos juntos en voz alta. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Romanos 12, versículos 1 y versículos 2. 1, 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Agradable y perfecta. Yo creo que este pasaje, si lo quisiéramos parafrasear, mis hermanos, diría de esta manera: cambien su manera de pensar para que así también cambie su vida. En otras palabras, mientras la manera de pensar no cambie, hermanos, seguiremos actuando de la misma manera. Cambiar significa acción. Cambiar significa movimiento. Cambiar significa tomar decisiones correctas. Hermanos,
no nacemos con una mente desarrollada. Nuestra mente se desarrolla de acuerdo con nuestro crecimiento físico, biológico, emocional y espiritual. Pero ¿sabe? Este desarrollo se va transformando día con día y nuestra mente va formando una base de pensamientos. Para la base de nuestros pensamientos recibimos, hermanos, influencia de nuestros padres desde muy niños. Recibimos influencia de nuestros padres, de nuestros maestros, la gente que nos está rodeando alrededor. Recibimos influencia de las amistades, de las circunstancias. Mire, hay pensamientos que influyen en nuestra vida. Hay circunstancias que nos rodean y opiniones que van influyendo en nuestras vidas. Por ejemplo, de niños, un padre le puede decir a su niño al verlo llorar: no llores. No llores, porque llorar, como le dicen algunos padres a los niños, no llores porque los hombres no lloran. Exacto, llorar es de cobardes. Y el niño apenas tiene 8 o 10 años y está llorando porque lo lastimaron, porque dijeron algo de él en la escuela. Y el niño llega donde el papá llorando, y el papá le dice: no llores. Los hombres no lloramos. ¿Y qué concepto más equivocado? Y esos pensamientos van influyendo en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera que hacemos tal para nosotros esos pensamientos, y esos pensamientos negativos nos van hundiendo y hundiendo. Pero yo quiero decirles esta mañana que cuando cambiamos la manera de pensar, Dios comienza a bendecir nuestras vidas. El problema es que con el correr del tiempo tomamos, hermanos, a veces pensamientos equivocados, y tenemos que reconocerlo. Hay pensamientos equivocados que nos llevan a acciones equivocadas. Si tú piensas mal, actuarás mal, porque la Biblia dice: tal es su pensamiento, tal es su corazón. En otras palabras, los pensamientos establecen la base de nuestras acciones. Tal como yo pienso, así actúo. Mire, si usted piensa que matando a alguien usted es feliz, usted va a actuar de acuerdo a ese pensamiento. Si usted piensa que robando usted va a suplir sus necesidades, usted va y lo hace porque es lo que piensa. Porque los pensamientos establecen la base de nuestras acciones. ¿Sabe cómo son los pensamientos? Los pensamientos son como un mapa, son como una brújula. Y si ese mapa y esa brújula no funcionan correctamente, viviremos, hermanos, todo el tiempo con acciones incorrectas, acciones equivocadas. Tal es su pensamiento, tal es él, dice la Biblia. Prácticamente, lo que la Biblia está enseñando literalmente es que usted y yo somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Por eso es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Si usted va a la Biblia en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, la Biblia dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo quiero cambiar mi manera de pensar, yo creo que el apóstol Pablo nos da la clave para recibir las bendiciones del cielo. ¿Cuál es la idea de cautivar? La idea de cautivar es que cuando se acaba una batalla, los ganadores cautivan a todos los soldados vencidos. Pero ¿qué es cautivar? Sencillo. Cautivar significa apresar, significa aprisionar, encadenar, encarcelar, esclavizar, domar, someter, dominar. Todo esto significa cautivar. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando vengan malos pensamientos a tu cabeza, hermano, lo que Pablo está diciendo es que los lleves encarcelados en obediencia a Cristo, que los domes, que los esclavices en la obediencia a Cristo Jesús. Hermanos, todos luchamos con malos pensamientos.
Porque la mente es el campo de batalla en donde Satanás trabaja y trabaja, sembrando dudas, sembrando temor, sembrando malos deseos, sembrando egoísmo. Oh, cómo son nuestros pensamientos. Qué poderosos son nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos. Ejercen un poder tremendo sobre nuestra voluntad. Y por eso Pablo dice que debemos de llevar cautivo en obediencia a Cristo todos nuestros pensamientos. Hace 2 semanas, para ser exacto, la semana antepasada, nuestra hermana Sara Castillo me envió un texto, y en ese texto había un dibujo en el que se ve una Biblia, un corazón y un cerebro. Y cuando yo me puse a ver el texto que la hermana mandó, me dio en qué pensar, porque está, fíjese bien, el cerebro, el corazón y la Biblia. Y en ese dibujo aparece el corazón tomando al cerebro y diciéndole: cerebro, ven y sometámonos a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que nuestro corazón le diga al cerebro: ¡ay, cerebro! Vamos, sometámonos a la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Nuestro corazón no quiere incluso someterse a la palabra de Dios. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero cuando el corazón se ubica en las cosas de Dios, le dice a su cerebro: vamos, sometámonos a la palabra de Dios. Hermanos, hagamos que nuestra vida funcione. Hagamos que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestro cerebro se vaya a los pensamientos de Dios. Encarcelémoslos, cautivémoslos y no los dejemos salir. Atrapémoslos en obediencia a Cristo Jesús. Y cuando usted hace eso, su vida comenzará a cambiar. Cambia tu manera de pensar para que así también cambie tu vida. Me gusta porque ahí la frase dice: venga, cerebro, que usted y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios desea. Dios desea que llevemos nuestra manera de pensar en obediencia a su palabra. Y aunque nuestro pensamiento, nuestro cerebro diga que no, aunque nuestro corazón resista, debemos llevarlos cautivos en obediencia a Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Mire, nuestra mente, si no la disciplinamos, siempre tenderá a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué escribió Salomón en el Proverbios capítulo 16:3? Me gusta lo que Salomón escribió, en donde él dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En otras palabras, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Hermanos, Dios desea colocar en ti una nueva mente. Qué maravilloso es Dios. El Dios infinito, el Dios eterno, desea colocar en ti una nueva mente. Fíjese bien, una nueva mente con nuevos valores, nuevas afirmaciones, nuevas maneras de pensar. Dios desea poner en nosotros pensamientos maravillosos, códigos nuevos, una nueva estructura, de tal manera que nuestra mente, en lugar de pensar en el fracaso, piensa en la victoria. En lugar de pensar en que estamos deprimidos, que pensemos que en Cristo Jesús tenemos el gozo de la mente de Dios. Porque Satanás lo que quiere, hermanos, es verte hundido, verte fracasado, y te arrastra con tus pensamientos hasta que tú llegues a estar en el suelo. Satanás quiere que tú y yo vivamos humillados, pero no debemos de darle ese gusto a Satanás, porque si tenemos la mente de Cristo y si cambiamos nuestra manera de pensar, las cosas serán diferentes. Amén. Mire, Satanás, a través de nuestros pensamientos, Satanás nos hace recordar nuestro pasado. Muchos cristianos viven todavía en su pasado, en su derrota, en su frustración, en su propio pecado. Satanás nos recuerda y nos dice: mira, Dios no te escucha. Si tú eres un miserable, eres un pecador. Mira de dónde vienes. Vienes de
de una vida de vicio, de ser borracho, de ser mujeriego, de ser drogadicto. Tienes hábitos que Dios nunca te va a perdonar. Y Satanás nos está recordando. Entonces, cuando Satanás me recuerda cosas a mí, entonces yo también me pongo a platicar con él. Y le digo, muy bien, Satanás, tú me estás recordando lo que yo era antes. Yo te voy a recordar tu historia. Te voy a recordar que en el cielo eras luz bella y que eras un ángel maravilloso. Pero por ser atrevido, arrogante, egoísta y querer usurpar el trono de Dios, te quiero recordar que fuiste destronado del cielo. Y te quiero recordar tu futuro, que un día estarás condenado para siempre en el infierno. Mientras tú me recuerdes mi pasado, yo te recuerdo tu historia, que fuiste destronado, y te recuerdo tu futuro. Mientras yo estaré en la vida eterna con Dios, tú estarás en la condenación eterna para siempre. Y tenemos que decírselo. Tenemos que decirle a Satanás, basta de recordar mi pasado. Hubo uno que murió por mí en la cruz. Hubo uno que derramó su sangre, perdonó mis pecados y me ha dado la vida eterna. No sigas recordando mi pasado, porque yo seguiré recordando tu historia. Y tu historia no es nada buena. Tu futuro es peor. Mi futuro está en las manos de Dios. Mi presente está en las manos de Dios. Entonces, Satanás, no me sigas recordando de dónde vengo. Y si me sigues recordando, te seguiré diciendo que tú tienes una mala historia y un futuro tremendo en la eternidad. Tremendo, separado de la gloria de Dios. Hermanos, yo creo que si cambiamos nuestra manera de pensar, tenemos que aferrarnos a Cristo, afirmar nuestros pensamientos. Claro, si tú nunca cambias, hermano, pues tristemente habrá un destino tremendo. Ya no sigas pensando, y me lo digo aquí con mucho cariño, ya no sigas pensando que eres un drogadicto, ya no sigas pensando de que eres un alcohólico. Cambia tu manera de pensar. Ahora, la Biblia dice que nosotros ya no somos de este mundo. Si tú crees como cristiano que eres de este mundo, estás equivocado. Pero ya no somos de este mundo. ¿De cuál mundo somos? Somos del mundo, del reino de los cielos. El reino en donde todo es nuevo, en donde todo es diferente. Por lo tanto, ¿por qué voy a seguir pensando que soy un borracho, que soy un fumador, que soy un mujeriego, que esto y lo otro? Claro, si no cambias tu manera de pensar, morirás de esa manera. Pero si cambias a partir de hoy tu manera de pensar, la Biblia dice que las cosas serán diferentes. En otras palabras, abandona los pensamientos de calamidad, los pensamientos de miseria, los pensamientos de enfermedad, de fracaso. Afirma tus pensamientos y tu corazón en Dios, para que Dios bendiga tu vida. El apóstol Pablo dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y mire, hay un salmo que quiero que lo vea, el Salmo 32:9, y léalo conmigo. Hablando de los pensamientos, mire lo que la Biblia dice. Salmo capítulo 32:9, ¿lo lee conmigo, hermano? ¿Lo encontraron? Ustedes son bien rápidos para encontrar la Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis. Mira lo que la Biblia dice. Salmo capítulo 32, versículo 9. ¿Cómo dice la Biblia? No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Hermanos, no lo digo yo, lo dice Dios. Porque si solo lo menciono, les digo, hermanos, no sean como el mulo, no sean como el caballo. Les aseguro que el próximo domingo, si hoy han faltado bastantes, el otro domingo van a faltar más. Me acuerdo de aquella canción que nosotros cantábamos hace muchos años, que tenemos días de no cantar. Vamos a ver, los que son así antiguos, ya clásicos. Clásicos como yo. Recuerden aquel canto que decíamos, el canto se llama Quiero alabarte. Pero el coro decía: las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte. Bueno, en el coro, yo me acuerdo
que como yo dirigía ahí los cantos, yo decía: las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo. Y cuando le hacía así, algunos hermanos se me quedaban viendo. Ahora imagínense si no hubiera mencionado el capítulo de este salmo. ¿Qué está diciendo Dios en este salmo? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Sabe, hermano? Fracasamos en la vida cristiana muchas veces porque no tenemos una manera correcta de pensar. Necesitamos renunciar a la manera antigua de pensar. Mire, los israelitas salieron con una mentalidad de esclavitud en el camino con Moisés a la tierra prometida. Ellos no se querían esforzar por llegar a la tierra prometida. ¿En qué pensaban los israelitas cuando iban camino a la tierra prometida? Miren los pensamientos que se les vinieron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Y sabe qué pensaban? Comenzaban a recordar los panes, las cebollas, qué feo las cebollas, los ajos, los puerros, ahí lo dice, ajos, puerros, los pepinos. Y comenzaban a recordar el pescado que comían. Y decían: Moisés, nos has traído a morir aquí en el desierto, regrésanos a Egipto. Hermanos, estaban con una mentalidad de esclavitud. Se habían olvidado que el pan que comían, que el pescado que comían, que el puerro que comían, los ajos, las cebollas y todo lo que ellos comían era una comida de esclavitud. Hermanos, ¿por qué tenemos que pensar en la manera antigua? Muchas veces estamos todavía pensando, siendo libres en Cristo, seguimos pensando en las cosas de atrás. El apóstol Pablo nos dice a los filipenses: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, no te ates a tu pasado. Quizá usted ha pasado situaciones complicadas, situaciones difíciles. Deje que se vayan esas cosas. Está bien, alguien murió, pero no vas a vivir los 40 años de tu vida viniendo con vestido negro todos los días de tu vida. Está bien, alguien te falló, pero no vas a vivir todo el día, todo el tiempo, los 60 años que te quedan de vida con resentimiento y amargura porque alguien te falló. ¿Por qué tenemos que esclavizarnos al pasado y vivir atados cuando somos libres en Cristo Jesús? Cuando el Señor nos ha liberado, hermanos, muchos somos prisioneros de nuestro pasado y abrigamos incluso pecados del pasado que no logramos perdonarnos a nosotros mismos. Pero yo te digo esta mañana, si Cristo ha perdonado tus pecados, ¿por qué no logras tú mismo perdonar tus propios pecados y sepultarlos de una vez y para siempre? Si Él me ha perdonado mis pecados, ¿quién soy yo para seguir viviendo todavía recordando los pecados que yo hice? Si Él ya me perdonó, gloria a Dios, no tengo por qué recordarlos. Voy a sepultarlos en la tumba del Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. En lugar de vivir en nuestro pasado, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que Dios, hermanos, cambie nuestras vidas. ¿Han escuchado el ejemplo del águila que creía que era gallina? Había un pastor de cabras y ovejas que andaba pasteando sus cabras y sus ovejas. Un día no había pastos y el pastor dijo: iré al pie de la montaña y voy a tratar de subir a la montaña para ver si encuentro pastos. Muy bien, ahí anduvo por varias semanas, había pastos allá en la montaña. Cuando de regreso venía para su cabaña, encontró un nido grande. Y dentro de ese nido grande habían, según él, 2 polluelos. Uno ya estaba muerto, el otro estaba mal herido. Y cuando él tomó ese polluelo que él decía, se dio cuenta que no era una gallina, no era un pollo, era un águila. Lo llevó a la casa, vendó el águila, la curó. Y de repente él dijo: voy a permitir que el águila vuelva a lo que es de su vida, su naturaleza. Fue, se metió al bosque, intentó y lo dejó. Y cuando él iba otra vez a la cabaña, vio que el águila venía saltando detrás de él. Intentó por 3 veces y entonces dijo el hombre: no es posible, no me gustan las águilas porque ya me han robado gallinas, se han peleado con mis cabras y odio las águilas. Pero muy bien,
la voy a traer, ya que no se quiere quedar en el bosque. La llevó y dijo, bueno, esta águila no quiere quedarse allá, así que la voy a meter a mi gallinero. Y metió el águila al gallinero. Pasaron los años y pasaron los años, y el águila fue pensando y fue creyendo que era una gallina. Entonces llegó un naturista, un hombre que trataba de investigar las cualidades de las águilas, y cuando llegó y vio a un águila tamaña en medio de las gallinas, dijo, ¿cómo es posible? Tocó la puerta del dueño de la cabaña y le dijo, ¿cómo es posible que usted mantenga un águila en medio de las gallinas? Y ya el hombre le comenzó a aplicar la historia y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo al naturista, esa águila tiene forma de águila, pero en su interior es una gallina. He tratado de que vuele y el águila no vuela. Entonces el naturista dijo, yo voy a intentar hacer de que esta águila no solo tenga la forma de águila, sino que tenga el espíritu y el corazón de un águila. Entonces agarró al águila, vio una escalera, subió al techo y desde el techo aventó al águila para hacerla volar, y el águila rebotó en el suelo sin poder volar. Entonces dijo, haré otro intento más. Y lo que hizo fue agarrar el águila, subió más alto la escalera y un techo más alto y la tiró, y cuenta la historia de que el águila era una pelota de plumas rodando en el suelo. Y entonces dijo el naturista, no es posible. Y el pastor de ovejas le dijo, si vuelves a tirar a mi gallina desde arriba la vas a matar. Entonces el naturista dijo, no es posible. Subió al pico de la montaña, y cuando iba llegando al pico de la montaña, en los brazos llevaba al águila. Dice que el águila resistía a ver la luz del sol. Y el naturista lo que hizo fue agarrar del cuello al águila, la puso en dirección del sol, y cuando puso al águila en dirección del sol, el águila extendió sus alas y comenzó a volar. Se le quitó el pensamiento de que era una gallina y comenzó a agarrar su propia identidad, su propia naturaleza. Yo les pregunto, ¿águilas o gallinas? Díganme, hermanos, ¿águilas o gallinas? Águilas, águilas. Entonces no vivamos como gallinas, porque el águila comenzó a vivir como las gallinas, a comer como las gallinas, a cacaraquear como las gallinas sin poder volar, hasta que fue al nido, a la montaña, y agarró su identidad. Ustedes y yo en Cristo Jesús no somos gallinas, somos águilas. Cuando los cuervos quieran pelear contigo, los cuervos no pueden llegar hasta donde llegan las águilas. Cuando las gallinas quieran pelear y discutir contigo, recuerda que las gallinas jamás podrán volar como las águilas. Somos águilas en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, hijos de un Dios todopoderoso, hijos de un Dios que nos ama y que nos da la fuerza cada día, mis queridos hermanos, para seguir adelante. Por eso les digo esta mañana, tenemos que cambiar la manera de pensar para que también cambie nuestra vida. Para terminar, tengo unos consejos para cada uno de nosotros. Necesitamos renunciar a la manera antigua de pensar. Mis queridos hermanos, deja de pensar que eres un fracaso. Te digo por qué. Porque en Cristo no hay lugar para el fracaso. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dejemos de pensar que vivimos en frustración. En Dios siempre tendremos esperanza. Abandonemos los pensamientos negativos y coloquemos en nuestro corazón lo que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sigas pensando en tus debilidades, sino apóyate en las fortalezas de Dios. Quita de tu corazón todo complejo de inferioridad o de superioridad y ponlo en las manos de Dios. Les digo con esto: cuidado con la sobreestima y cuidado con la subestima. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Que nadie te haga sentir de menos, porque tú tienes un valor importante delante de Dios. Pero tampoco te creas más que los demás, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y que Dios da gracia a los humildes. Nunca dejemos de ser humildes, siempre seamos agradecidos con Dios. Cuidado con la subestima. Hoy que a mí nadie me quiere. Siempre Satanás quiere victimizarte. Satanás quiere que te sientas como una víctima, en donde, pobrecito, pobrecita la huerfanita, miren el pantaloncito que trae.
Mire, yo sé que hay muchos jóvenes que usan pantalones rotos, los jeans. Y yo cuando los veo le digo, hey, acuérdame para recogerte una ofrenda de amor al final del servicio. Pero yo digo, Satanás quiere hacernos sentir víctima. Cuidado con la subestima. Nunca me voy a casar porque soy bien feíto. O nunca me voy a casar porque ni con la boquita cerrada me veo bonita. Hermanos, tenemos que cambiar la manera de pensar para que así también cambie nuestra vida. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando tú disciplinas tus pensamientos en obediencia a Cristo, mira, tu vida se traduce en buenas acciones, buenos deseos, buena conducta, buenos modales, buenos hábitos, buenos principios, buen entendimiento de las Escrituras, buen crecimiento en la vida cristiana, buena madurez en Cristo Jesús, una vida con un corazón y propósito para Dios. Tendrás una vida bendecida cuando cambias tu manera de pensar. No seamos águilas con corazón de gallina, seamos hombres y mujeres que volemos y volemos en las alturas solamente para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos bendices. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias porque hasta aquí nos ayudas. Bendice nuestros diezmos y ofrendas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El próximo